Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio. Y yo soy Maite. En este segundo capítulo de Por la Ruta del Tren visitaremos la estación de Coyihuay, ubicada en la región de Ñuble. Hoy conoceremos la historia de esta oculta estación. Quédense con nosotros y sean todos bienvenidos a Por la Ruta del Tren, una aventura cultural. Viajamos hacia la localidad de Coyihuay, ubicada en la región de Ñuble, a 73 kilómetros de la ciudad de Concepción, donde al interior de este hermoso valle, rodeado de viñas y animales, nos encontraremos con una pequeña estación. Iniciamos nuestra aventura a bordo de la montaña, como hemos bautizado a nuestro vehículo familiar y acompañante de nuestros viajes. Junto a mi papá conoceremos la importancia de esta antigua estación en este pequeño lugar de no más de 1000 habitantes. En su apogeo, Coyihuay era un centro de actividad económica y social, con un flujo constante de personas y mercancías. Los trenes llegaban y partían, llevando consigo los productos agropecuarios y artesanías de la región, como las famosas credas de Quinchamalí. Esta estación se encontraba en el ramal de Rucapequén a Concepción en el punto kilométrico 9.6. Ese era el lugar exacto en el que se encontraba la estación y era la primera después de arrancar desde la estación Rucapequén, en la cual se encontraba el punto kilométrico 0. Entonces se recorrían esos 9.6 kilómetros y se llegaba a la estación Coyihuay. Sin embargo, en esa estación yo les quiero contar de que el ferrocarril llegó tempranamente en 1912. Entonces ya tenía una conexión con la estación Rucapequén y por ende con Chillán, y trajo un desarrollo bien importante Coyihuay para la vecina localidad de Quinchamalí, porque como era estación y no paradero, Quinchamalí era un paradero, la estación era Coyihuay. Sirvió para que se hiciera conocida en todas partes la alfarería negra de Quinchamalí y por lo tanto permitió ayudar a que las personas vendieran sus productos. En cuanto a los servicios de trenes, normalmente por la estación de Coyihuay pasaban diariamente 4 a 5 trenes y estos tenían diferentes niveles de servicio. Por ejemplo, en verano eran normales los trenes excursionistas que iban desde Chillán hasta Concepción, viceversa, trenes excursionistas. También habían trenes ordinarios, que ordinario no se refiere a que era un tren de baja calidad, sino que se refiere a ordinario. En ese entonces la clase de servicio o la nomenclatura ferroviaria, el tren ordinario significa que paraba en todas las estaciones. Voy a comenzar por contar un poco de qué se trata este ramal. Se entiende por ramal a toda aquella extensión ferroviaria que se desprende de la red central, y en este caso el origen lo tiene en la localidad de Rucapequén, y ahí está su punto kilométrico 0, y termina en la ciudad de Concepción. Para ser exacto, el kilometraje de este ramal era de exactamente 130,5 kilómetros. Eso es lo oficial de acuerdo a Ferrocarril del Estado, 130,5 kilómetros, considerando el punto kilométrico, como ya mencioné, en Rucapequén, en la línea central sur, y el término en la estación central o ex estación central de Concepción en el punto kilométrico 130.5. En cuanto a la historia de este ramal, yo la puedo separar en 3 partes, porque de esa forma fue construido. No fue un ramal que se construyera de principio a fin, sino que este ramal se hizo al revés. Es decir, la empresa inglesa Duncan Fox construyó en 1890 el ramal entre Concepción y Cerro Verde. Así se llama, Cerro Verde, un sector que está entre Penco y Lirquén actualmente. ¿Y por qué? Porque en ese sector había minas de carbón. Pocos se acuerdan de que quedan vestigios de esos lugares, Cerro Verde, Chile Nuevo. Ahí había minas de carbón y Lirquén también. Entonces necesitaban extraer el carbón a puertos más grandes que los que existían ahí. Por lo tanto, se construyó este ramal desde la estación La Pampa, actual estación Andalién, como un ferrocarril particular entre Concepción y Penco en 1890 por la empresa Duncan Fox. Pero por otro lado, en 1912 comenzó a construirse el ferrocarril desde Rucapequén hasta Coelemu.
Entonces, por el otro lado, estamos hablando de la actual región de Ñuble, se construyó el ramal y llegó a la estación Confluencia, a la estación Ñipas, a la estación Cobolemu, aproximadamente en el año 1912. Entonces, en el año 1916 logró terminarse la unión de ambas partes, que es el tercer tramo, que es el tramo central y el que fue más complicado construir, porque recordemos que ese es el tramo que atravesó la cordillera de la costa y el que demandó la mayor cantidad de túneles. Sí quiero señalar de que muchas veces la gente se confunde y dice el tren de Chillán a Concepción. No, el ramal es Rucapequén a Concepción. Lo que pasa es que hay un tramo de exactamente 17.3 kilómetros entre la estación de Rucapequén y la estación de Chillán, que se aprovechaba el viaje en la misma red central sur. Es decir, ahí se pasaba de norte a sur por la estación Almarza, la estación Neuco, y se llegaba a la estación Rucapequén. Y ahí nacía el ramal hacia el oeste que venía hacia Concepción. Ahí se separaba de la red central. Triste fue para nosotros ver en las condiciones que se encontraba esta arquitectura ferroviaria. Nos sorprende el abandono de este lugar y por la que su gente hoy pide por recuperar. Más de 100 años de antigüedad con el peligro de desaparecer por completo. Conversamos con la señora Manuela García, viuda del último jefe de estación que tuvo Coyihuay, y nos invita a recorrer el interior de este lugar, narrándonos la importancia de esta estructura en la gloria de los ferrocarriles chilenos. Y entre lágrimas, nos comenta que por muchos años vivió aquí, junto a su marido, y que hoy lamenta el estado de lo que alguna vez fue su hogar. Mi nombre es Manuela del Carmen García Quijada. Mi marido era jefe de estación, él se llamaba Sergio Fernando Gutiérrez Mieres. Me da como penita ver esa estación porque cuando yo vivía ahí era una casa pero preciosa. Tenía ventanales de vidrio, en ese tiempo los vidrios eran chiquititos, no eran vidrios de estos grandes. Tenía muchas piezas, tenía el baño de la estación, por decir así, de la gente que vivía. Nosotros éramos dos, no teníamos hijos. Pero esa estación está de muchos años, 100 y tantos tendrá ahora. Cuando nosotros llegamos acá, mi marido venía, nos casamos y ahí le dieron a él esta estación. Primero anduvimos en 2 estaciones, después lo cambiaron acá. Y ahí funcionaba ferrocarril, ahí había una bodega grande que ustedes no la conoció. Al frente de la estación, poquito más allá, donde llegaban los embarques, como ser los insumos, salitre, azufre, todas esas cosas. Y más allá había un corral, donde llegaban animalitos, o exportaban de aquí animalitos para otros pueblos. Porque aquí en ese tiempo, cuando llegamos nosotros, todavía el tren llevaba fruta como para Concepción. Eran pequeños comerciantes que, póngale usted, que llevaban 50 cajones de uva. Eso es lo más, potriguitos, las cosechas. En este sector aún quedan los cimientos de lo que alguna vez fueron la bodega de carga de la estación de Coyihuay, como podemos observar, pero la naturaleza tomó parte de lo que alguna vez fue suyo. Y adentro de la sala de la oficina estaban todas las donde hablaban por selector, porque no era teléfono, se llamaba selector, una cosita que le daban así, no sé si usted se acordará de eso, y se ponían acá y todo. Debido al poco avance tecnológico de la época, el servicio de correos era de vital importancia en estas pequeñas localidades para mantener la comunicación en los distintos pueblos y ciudades de nuestro país. Todo esto era gracias al tren.
Las cartas llegaban acá, las traía el tren de la mañana. Y desde allá las traía el tren se pasaba 4 veces el tren. Pasaba en la mañana 2 veces. En la mañana y en la tarde. Venía de Chillán la carta, pasaba el tren y la gente esperaba. Entonces ahí las cartas se leían. Estaban todos los nombres. Después en la tarde, no de allá, a las cartas de nuevo, por si le escribían de otro lado. Entrevistamos a don Marcos García, presidente de la Junta de Vecinos Coyihuay. Mira, la verdad, yo nací aquí a un costado acá de la estación de Coyihuay, en el año 1970. Después por razones de trabajo de mi padre nos fuimos a la localidad de Ñipas, donde mi padre, Santiago García, trabajaba en la línea férrea, en la mantención, reparación de todo lo que es esto. En esos años pasaba el tren, y en esta localidad, estos pueblos chicos, le daba vida el tren a la gente de las localidades pequeñas. Pero año tras año, no sé qué fue lo que falló, de que ya dejó de pasar el ramal. Yo creo que era por el año 1985, 87 ya dejó de pasar el ramal acá de la Itata. Pero a mí en estos momentos, en lo particular, al ver esta estación de Coyihuay, que era un lujo de estación grande, donde acá trabajó un tío, Sergio Gutiérrez Mieres, donde vivía mi tía Manuela acá. Pero ojalá que EFE, como ya lo hemos planteado yo como presidente de la Junta de Vecinos de Coyihuay, que haga una limpieza de todo el sector de la estación, tratar de mantenerla, de que se luzca por lo poco y nada que queda. Lo único que hemos pedido lo hemos estado realizando incluso por intermedio del municipio. Hasta el momento no hemos tenido respuesta. Vamos a seguir insistiendo para que salvar lo poco y nada que quedan de la estación de Coyihuay. Bueno, la actividad era que mucha gente viajaba en tren de aquí hasta Chillán o Ñipa, que era otro pueblo más grande, que la gente iba a comprar. Llegaba mucha gente, mucho turismo. Pasaba el tren en temporada estival, todo hacia confluencia. Me recuerdo cuando niño que veníamos viajando desde Ñipa hasta acá. Entonces, las ventanas abiertas y por querer tomar asientos, los veraneantes se te ven por las ventanas para lograr tomar asientos. Ahí en el sector del centro, antes de llegar a Nueva Aldea, hay una parte donde el tren pasaba a la vuelta de la rueda y la gente se bajaba a buscar uvas por los que estaban en el costado de las viñas, de la línea. Entonces uno miraba esas cosas y no había peligro, no había maldad en ese entonces, pero la gente sacaba porque esa uva se perdía porque estaba a un costado de la línea y la gente salía, ¿no? Y era, como dijera, y la gente tomaba sus cosas de aquí y iba a vender a Chillán en el tren o viceversa hasta Ñipa, pero la gente iba a comprar sus cosas de aquí en su mercadería a Chillán, porque aquí la locomoción colectiva pasaba una vez o 2 veces a la semana. Sin duda, el daño que ha sufrido este lugar ha llegado a un punto en que es casi imposible de recuperar. Solo el compromiso de las autoridades y la motivación de su comunidad puede revertir la pérdida total de este patrimonio local. Como susurro del pasado que se desvanece en el viento, la estación de Coyihuay que vio partir y llegar a tantas personas, ahora es solo un recuerdo de un pasado glorioso que ya se ha ido. Me gustaría esa estación que como que la arreglaran de nuevo y que eso quedara como algo como un patrimonio, una cosa así. Me encantaría verlo. ¿Tenemos saludos, papá? Así es, hija. Un saludo muy especial a nuestro amigo Héctor Tiro Cifuentes y agradecerle por la donación de estos micrófonos, lo cual mejorará el audio en toda nuestra serie. Así que un saludo y un ferro abrazo muy grande desde acá de Coyihuay, región de Ñuble. Gracias a todos nuestros ferroseguidores. Los dejamos invitados a seguirnos en un próximo capítulo. Visitaremos la estación de Ñipas, entre viñas y rieles. ¡Chao!